además se produce con más eficiencia. Heisenberg tenía claro que el grafito y el agua pesada, rica en deuterio, serían excelentes moderadores. Fue Bocher, un prestigioso y curtido físico, Voy a apagar aquí el mini race. Me huele bastante mal, pero bueno. Aquí si me huele le voy a apagar. Llegó a la conclusión de que el grafito era insuficiente como Es para bueno usar este como 10. moderador. Grave error, Porque no muchas ya que, veces racea con el 10. estimó en Estados Unidos, el grafito Y era el bueno, material más adecuado. De voy a hecho, apagar aquí la solo. de Fermi, el primer reactor nuclear del Aunque es mundo, básicamente lo sería mismo con que Irolin. grafito 3 años más tarde. Pero parece que Heisenberg no Y veía el bien River los es bueno. datos y lo Voy a descartó, apagar otra vez si optando aposta. por el agua pesada. Y eso complicó Es malo mucho las si tienes cosas. J, pero Grafito solo hay a si es patadas. así. El agua pesada tenía que producirse químicamente Y no lo voy a por el resubir. extranjero. Una Así que vía buena suerte. carísima y lenta. Retrasó 2 años Array. casi cualquier avance, lo cual empeoró más tarde cuando los aliados Con el bombardearon Ciruet. las instalaciones noruegas donde los nazis la obtenían. De hecho, se saben de muchos más errores. Heisenberg ni accedió a la oferta de Speer de construir un ciclotrón, ni quiso colaborar con otros físicos para compartir uranio cuando era escaso, ni instaló barras de control en los reactores experimentales. La cosa pintaba muy mal. A comienzos de 1942, con una economía de guerra al límite, Hitler ordenó concentrar los recursos solo en los proyectos de armamento que pudieran dar resultados pronto. Heisenberg explicó al ministro de Armamento que era posible construir una bomba atómica del tamaño de una piña que destruiría una ciudad entera. Pero añadió, para decepción de los jefazos, que hacerlo costaría mucho tiempo y que no era viable con la tecnología disponible. El ejército, harto de retrasos, perdió interés en la bomba atómica y el programa nuclear pasó a ser un proyecto secundario civil. El objetivo ya no era prioritario. Mientras, al otro lado del Atlántico, los estadounidenses... Aquí voy a apostar otra vez. Pero ni siquiera el me da igual, reactor tío. de Heisenberg pudo llegar a ponerse en marcha con éxito. En el 44, los científicos alemanes se dieron cuenta de que Bocher se había equivocado y construyeron otro reactor en el 45 con agua pesada y, ahora sí, grafito. Pero ya era demasiado tarde. Estados Unidos invadió las instalaciones Y aquí va y Irolin. un mes después... Bloqueo 9-8. Y creo que puede llegar a tirarse de cualquiera, básicamente. Así que buena suerte. Pues Hitler se suicidó. Con 9-7 me paga, bloqueando el 9-8. Vaya huevos, la verdad, por su parte. A ver, en el flop es claro el call, en el tan también realmente. En el river me parece explotativo por su parte ese call. No creo que lo haga sin conocerme. Pero bueno, no lo sé. Me parece bien el farol, realmente, por mi parte. Me sigue pareciendo bien. ¿Dónde tengo la mano esta? Aquí, dama 9. La quiero marcar para revisarla. Buena pinchada aquí. Visto así, tiene pinta de que, por mucho Nobel que hubiera en la sala, Heisenberg y su equipo habían estado metiendo la pata durante años. Este escenario se reforzó con la Operación Epsilon. Consistió en detener y encerrar en una casa de campo, cercana a Inglaterra, a los 10 miembros más importantes del proyecto Uranio. El objetivo era determinar cuánto de cerca habían estado de tener sus propias armas nucleares, porque, como no, los estaban grabando con micrófonos ocultos, y más de uno se fue de la lengua. La parte más llamativa fue la reacción de los prisioneros al escuchar por la radio que Estados Unidos había lanzado una bomba atómica sobre Hiroshima. Los científicos reaccionaron con gran sorpresa. Heisenberg no creía que la bomba fuera de verdad nuclear. Dijo que no podía ser cierto que los americanos hubieran conseguido las 2 toneladas de uranio enriquecido necesarias para fabricarla. ¿2 toneladas? Todo un error. La bomba Little Boy que cayó en Hiroshima contenía 64 kilos de uranio enriquecido. De todas estas cosas emana la tesis negra de por qué la bomba atómica nazi nunca existió. Los científicos alemanes eran unos incompetentes y Heisenberg no tenía ni idea de cómo calcular la masa crítica que debía tener la bomba. Nazis tontos. O eso creían los yanquis, porque unos segundos más tarde la conversación daría un vuelco. Este dato de las 2 toneladas extrañó a Otto Hahn,
que estaba a su lado, y le preguntó por qué en Alemania dijo que serían 50 kilogramos y ahora decía que 2 toneladas. El bueno de Werner contestó que prefería no comprometerse y cambió de tema. 9 días después de la noticia, Heisenberg sorprendió a sus colegas de encierro con una explicación de cómo los estadounidenses habrían podido construir la bomba. Sus cálculos eran bastante acertados. Esto demuestra que Heisenberg podría haber desarrollado la teoría para fabricar una bomba atómica si hubiera querido. ¿Y las 2 toneladas? ¿Era Heisenberg haciendo el loco porque intuía que le estaban grabando? Hay más indicios que apuntan en esta dirección. Los informes que Heisenberg preparó para el ejército muestran que en el 40 Heisenberg ya tenía sobre el papel todo lo que necesitaba para seguir avanzando hacia la bomba atómica. Conocía el concepto de masa crítica, tenía teorías sobre cómo reducir el radio crítico a la mitad. Por alguna razón, nunca intentó calcular sus valores con precisión. Y si los calculó, no los compartió con sus superiores. Leyendo los documentos y archivos de la época, parece que los físicos del proyecto Uranio no tuvieron nunca gran interés en la física de la bomba. En un reciente estudio que ha analizado técnicamente los informes que Heisenberg presentó al ejército, los investigadores opinan que es evidente que Heisenberg no utilizó sus conocimientos para ir más allá de los reactores y trabajar en los explosivos nucleares. Con su pasividad, no motivó a los militares alemanes a acelerar la investigación. Pasividad que se explicaría, según algunos autores, con la tesis blanca. No es que Heisenberg fuera un incompetente, es que deliberadamente fue un incompetente. Ante la posibilidad de causar con su invención millones de muertes, saboteó el proyecto frenando su avance y fastidió el malvado plan de Hitler. De hecho, décadas más tarde, el propio Heisenberg llegó a decir que su intención era alargar el proyecto todo lo posible para no tener que enfrentarse al dilema de poder fabricar la bomba. Incluso llegó a sostener que él y otros colegas falsificaron las matemáticas para evitar que Hitler tuviera su bomba. Sin embargo, a los defensores de la tesis negra esto no les cuadra. ¿Reconocía ser un héroe o realmente fue un intento de lavar su imagen tras conocerse el horror de los crímenes nazis? Y es que es cierto que las malas decisiones, la falta de interés y las evasivas son un cóctel perfecto para crear una conspiración muy tentadora. Pero, ¿fue así? ¿O puede haber otra explicación? Es aquí donde entra la tesis gris. Heisenberg realmente no saboteó el programa, pero tampoco se interesó por conseguir la bomba. Fruto de esa desgana, el proyecto se entorpeció. No fue una lucha contra el horror nazi. La moralidad romántica no habría inspirado el asunto. Ni héroe ni villano incompetente. Sencillamente había que entender a Heisenberg en su contexto. Ninguno de los científicos de Farmhall era un nazi convencido, pero todos hicieron concesiones al Tercer Reich. Ni colaboraron con esfuerzo para construir armas nucleares para Hitler, ni se resistieron a él. Salvaron el culo. Jugaron a una ambigüedad muy propia del momento histórico, tal vez pensando en la mejor manera de asegurarse su futuro profesional en Alemania, fuera quien fuera el ganador de la guerra. Tal vez por eso Heisenberg quería sobre todo construir un reactor nuclear, para impresionar a los aliados en tiempos de paz. Otro dato que añade a la tesis gris es que a partir del año 40, Heisenberg dejó de tener interés técnico en los reactores. Seguía asistiendo a las reuniones, pero con poca implicación en cuestiones prácticas. Se dedicó a temas de física fundamental, que le llamaban mucho más la atención. Algo parecido le ocurrió a su amigo y colega Weizsäcker. De hecho, buena parte de la investigación del proyecto Uranio le hicieron 2 estudiantes de Weizsäcker más comprometidos con el proyecto. Vamos, aquí estaba pensando en Chekhov a este tamaño. Lo voy a hacer igual. Algo que arrojaría luz al debate Pero sería saber la posición política de Heisenberg. Sin embargo, es igual de compleja. Los fanáticos de la Deutsche Physik, que conocimos en el vídeo de la física nazi, lo atacaron por ser amigo de judíos y defender la relatividad y la cuántica. Se enfrentó a ellos y se negó a participar en manifestaciones nazis. Stark llegó a decir que Heisenberg era un judío blanco y que tendría que estar en un campo de concentración. Ante los ataques crecientes, Heisenberg buscó el apoyo de los líderes políticos. Tuvo que tirar del favor de su madre, amiga de la madre de Himmler, para suavizar el tema y limpiar su nombre. Y a pesar de todo, Heisenberg decidió quedarse en Alemania, según comentó años después, porque creía profundamente en su país y no podía abandonar la ciencia de su patria. Solía hablar del lado malo del nazismo, dando a entender que también había un lado bueno. Como le confesó a Bohr en una polémica visita donde estaba exiliado, creía que destinar tantos recursos a la bomba atómica, tal y como estaba la economía del país, solo podía retrasar la victoria de Alemania, una victoria en la que él mismo creía fervientemente. Heisenberg daría una versión muy distinta de este encuentro, muy alineada con la tesis blanca, aunque otras fuentes la ponen en duda. Así que, ¿Heisenberg el blanco, el gris o el negro?
Me temo que solo él supo por qué hizo lo que hizo, pero lo importante es que el sabotaje de Heisenberg, existiera o no, fue únicamente una pieza más de un gran puzzle histórico. Si comparamos los programas de ambos países, tenemos más pistas para entender por qué Estados Unidos fue quien logró la bomba atómica. Alemania, líderes científicos con poca implicación, poco dinero invertido, unos cientos de personas trabajando. Estados Unidos, líderes con máxima implicación, muchísimo dinero, 120.000 personas trabajando. Quizá se ha dado demasiada importancia al papel de un solo hombre en este asunto. Aún así, yo no paro de pensar en lo siguiente. Si Alemania hubiera administrado bien solo una pequeña parte del dineral destinado a sus proyectos de cohetería, con total implicación de sus científicos, buena cooperación y las decisiones adecuadas, Hitler podría haber tenido varias bombas de plutonio perfectamente casi al mismo tiempo que Estados Unidos. Algo que habría cambiado la historia para siempre. Os dejo dándole vueltas. Seguro. Pero es verdad porque este vídeo Aquí no acaba realmente. 3 barrels me parecen demasiado. Igual un tercio en el river. No sé. Complicada. Voy a hacer un tercio. No estoy seguro del tamaño de este. Si debo apostar 3 veces aquí. Bueno, sale bien. Por lo menos. Aquí voy a hacer fuerte. J10 tenía el tío. El river es malo. Es malito. Bueno, chequeo y muchas veces gano. A veces tiene... Aquí voy a ir el de Olin. Me ha pagado... Es el segundo caller de un squish. Y aquí voy a chequear. Riocho. Vale, aquí arriba empato. Me bafitea un poco. Propuse tratar este tema en el canal, un tema muy complejo. Vale, esto ya está. Este vídeo. ¿Cuál es el siguiente? ¿Cuál me pondré de siguiente? A ver qué pongo. Phone. Lo voy a ver desde el principio. De David Saavedra. Probando. Que interesadamente compara mi libro con el de Diario Un Skin de Antonio Salas. De hecho, los primeros que lo hacen son mis ex colegas. Suelen decir que me he marcado un Antonio Salas. No voy a entrar a decir lo que pienso. Y bueno, he de decir que desde mi punto de vista, mi experiencia de todo lo que yo he vivido, ese libro miente, descaradamente además. No en el sentido de las cosas que dice y lo que presenta, sino en dar una visión completamente monolítica. Voy a apostar fuerte aquí por protección. El movimiento al que yo he pertenecido pues durante toda mi vida.
cuando termina de leer ese libro, en el que por cierto a mí me menciona, yo bueno, hablo de estas cuestiones. Este tipo estuvo metido en Resistencia Aria cuando yo militaba allí. Y como digo, pues cuando uno termina de leer este libro, la idea que se hace del mundillo nacionalsocialista, fascista o como se le quiera llamar en España es que todos son hooligans, todos son cabezas rapadas, skins y ya está, y no hay nada más, ¿no? Y eso pues es una mentira del tamaño de las catedrales que le gustan a Ter. Hay muchísimas variaciones, muchísimas diferencias. El franquismo, sin ir más lejos, está tremendamente mal visto en el mundo al que yo pertenecí, en la línea de la que yo formé parte, que dicho sea de paso, en mi libro le llamo los puristas. Verdaderamente el nombre que más justicia le hace son los políticos. Éramos los más minoritarios en comparación con los ultras. Los ultras, la gente del fútbol, los hooligans, que se les ha llamado siempre así, que eran infinitamente más numerosos que nosotros. Para ser sincero, había dentro de estos últimos un porcentaje de un 10% aproximadamente, que si bien el fútbol se lo tomaban como algo que les apasionaba, una ficción, etcétera, una ficción que formaba una parte grande de sus vidas, sí que tenían unos intereses, unas inquietudes políticas fuertes, firmes, y era común verlos en numerosos actos, conferencias, etcétera. Y ante ellos pues se levantaba bastante la mano. El resto, por regla general, en la mayoría de los partidos, por no mencionar el 100% de las asociaciones, tenían completamente prohibida la entrada, y en cualquier caso, aunque no se les prohibiese, la verdad es que no aparecían por allí porque no les interesaba ni lo más mínimo. Cuando yo entré en Alianza Nacional, insisto, cuando yo entré en Alianza Nacional y en adelante, Aquí puedes foldear, puedo pagar también. Tenía completamente Es medio. prohibida la militancia en ese partido por orden expresa de Pedro Pablo. Quiero pagar. Era muy crítico, extremadamente crítico Composición. con el mundo del fútbol. De hecho, textualmente decía que había que hacer un cordón sanitario con ellos, que había que marginarlos, expulsarlos de la política, y que habían hecho un daño irreparable a la visión que se tenía de nosotros, pues como un movimiento político serio y organizado, representante de nuestras ideas. No recuerdo ahora mismo si por aquel entonces en la calle llegó a tener algún encontronazo con esta gente. Sí que recibió amenazas e insultos Voy a por postar las aquí. redes sociales. Pero bueno, a Pedro Pablo esas cosas le daban bastante igual. Era un tío muy echado para adelante, hay que reconocerlo. Y bueno, en ese contexto me reuní con él cuando yo llevaba aproximadamente unos 2 años en el partido, pues de cara a tratar unas cuestiones que yo consideraba urgentes en la dirección de determinados cambios que había que hacer, ¿no? Y en ese caso concreto era el nuevo programa político que yo había escrito, y a ver si él lo validaba, le daba el visto bueno y lo subíamos a la página web. En aquel entonces Pedro Pablo vivía cerca de un estadio de fútbol. No voy a entrar en detalles, no es necesario. Ay, ¿por qué no das datos? Es que parece que los estáis defendiendo. No se cuentan solo con los dedos de una mano los personajes que me han dicho este tipo de cosas, sobre todo a raíz del libro y modificar todos los nombres. Y es que me parece tan ridículo y tan absurdo tener que explicar esto que es que no voy a hacerlo. Era domingo, eso sí que me acuerdo, porque Pedro Pablo no había desayunado todavía. Aquí voy a checar teniendo valor. Un bar y estaban todos cerrados. Nos costó bastante encontrar uno. Dimos bastantes vueltas hasta que localizamos uno que debía ser el único, que casualmente estaba abierto en muchos cientos de metros a la redonda. Y bueno, pues nos fuimos hacia ese, ¿no? Ya en la puerta vi, a lo lejos, que había como 2 o 3 cabezas rapadas. Y... en fin, vamos a ver si no pasa nada, ¿no? Padre nuestro que estás en el cielo. Claro, al llegar Pedro Pablo, a la altura de ellos, nos saludaron con muchísimo respeto. Creo que alguno le llegó a decir señor Pedro o don Pedro. Esto es porque, bueno, él es abogado de profesión, y a más de uno de estos, bueno, en realidad a todo el que se lo pedía, los defendió gratis. Entonces, por este gesto, independientemente de la postura que él adoptase frente al mundo del fútbol, era muy respetado dentro de no pocos entre ellos. Si digo solo esto, parece que es un poco por el interés que quiero a Andrés, y en absoluto.
A Pedro Pablo también lo respetaban dentro de estos círculos porque era un tío extremadamente valiente, protagonizó, bueno, lo que en esos Aquí voy a hacer un momentos se tercio. consideran auténticas hazañas, enfrentándose a la Kale Borroka allí en Euskadi. Y bueno, Y también aquí había estado en la 75, una vez cárcel, completado. etcétera, etcétera. Y son cosas pues que dan puntos, ¿no? Es un poco lo que he hablado en algunas entrevistas, que muchísimo antes de la cuestión política, lo primero que te entra por los ojos es la defensa de determinados valores y la asunción de que están en peligro a causa de una conspiración que busca erradicarlos. Estos valores pues son el honor, la bizarría, la gallardía, la valentía, el orgullo, etcétera, etcétera. Y lo cierto es que Pedro Pablo pues atesoraba muchos de ellos en una u otra proporción. Por Europa. Vaya Era clips ahí, pone. era bastante chiquitito, nada más entrar había una barra, una pequeña barra a mano izquierda, de frente las veías desde la puerta, había unas escaleras que bajaban, que estaba el cuarto de baño, 2 mesas y no mucho más, era diminuto. Es importante señalar que en la fachada principal, por la que tú accedías al interior del local, había un ventanal. Entonces, aunque tú estuvieses dentro, pues constantemente veías el trasiego de la calle y lo que había en el exterior. Desde prácticamente los 15-20 minutos que estuvimos nosotros allí, yo iba viendo y era consciente de que cada vez había más ultras fuera. No paraban de llegar, algunos miraban hacia adentro, hacia nosotros, seguían a lo suyo y otros pues cuchicheaban entre ellos y la verdad es que yo me empecé a poner un poco nerviosete. Santificado sea tu nombre. Al cabo de un rato pues el local estaba completamente lleno, la calle pues, Aquí voy a risar. era lo mismo, un montonazo de gente, estaban por todos lados. Nosotros estábamos además aún por encima, arrinconados, porque nos habíamos colocado desde el principio al fondo del local. Entonces entre donde estábamos nosotros y la puerta de salida había pues no sé, 20 personas, 15, no sé, era un sitio muy pequeño y estaban, es que da igual aunque fueran 10, porque estaban hombro con hombro, muy apretujados. Y Aquí veo Irolín le en pasó directo, por diría. encima, luego O los 30 o 40 que había por fuera en la calle. un tercio también me gusta, En un incluso más momento pequeño. dado, apareció un tío de golpe. Sí, un tercio me cercano parece bien. Con Pedro Pablo, llevaba él, el chico este, unas gafas de sol. Me paga. Se le puso Hay muchísimas manos que creo que tiene que me pueden pagar a un tercio, pero el Olin ya no. Ah, sí, tenía el tío. No sé si me foldearía el Olin. Puede ser que es justo o no. altura, centímetros, y le dijo que vaya cojones tenía para después de todo lo que había dicho aparecer por allí. Hasta ese momento yo, en vista de que no pasaba nada, dije, bueno, igual tienen buen día y nos permiten seguir viviendo y no nos dicen nada y pasan de nosotros porque consideran que somos dos pringaos, bueno, sin más. Pero en cuanto apareció el fulano este, pero Pablo, que estaba mirando sus papeles completamente concentrado, levantó la vista, lo miró así con cara distraída y completamente calmado le preguntó que quién era él, que no sabía, que no lo conocía, vaya. Claro, yo sí que lo conocía, sabía quién era el tipo, es bastante famosete en estos ambientes. Y tanto este personaje, que vamos a llamar Señor X, como todos los que había alrededor, muy pendientes de cómo se desarrollaba la escena, ahí dijeron, hostias, claro, no, yo creo que no se esperaban una reacción tan así de Pedro, ¿no? Entonces ahí se nota, eso se nota, al momento que es como que se rebaja un poco la tensión. Podía haber sido peor, podía haber sido todo lo contrario. Y eso Aquí voy a solo provocaba pagar. que ya nos saltasen encima y que no saliéramos del bar, ¿no? Vale, que este Ah, tío ¿qué he que puesto? es Pedro Pablo, ¿no? Que igual se nos había olvidado. Desde ese punto, la progresión de la tensión fue hacia abajo. Ya la cosa se fue relajando. El señor X y Pedro Pablo iniciaron más que una discusión, una conversación bastante para el contexto en el que nos encontrábamos, de respeto, yo creo que incluso de mutua admiración, podría decir.
Y bueno, yo de vez en cuando sí que iba puntualizando algunas cosas. Hasta ese momento, a mí el señor X me daba la espalda, o sea, yo no existía. La cosa era entre Pedro Pablo y él. Y Aquí voy a apostar yo, aunque realmente, aunque bloquee, no tengo muchas menos de valor aquí. La mayoría ha puesto en el tenor. Todos los que estaban alrededor al principio muy pendientes de toda la situación nos habían dado ya la espalda, estaban a sus propias historias. Y bueno, en cierto modo yo creo que se nos abrió un poquillo el cielo, ¿no? Pero de nuevo, en un segundo apareció de la nada un fulano, que ese sí que yo nunca lo había visto, era bastante joven, tendría 20, 21 años, completamente loco de la cabeza, que además llevaba el pico de la camisa todo lleno de sangre y no tenía pinta de que fuese suya. Le escupió directamente a Pedro Pablo en toda la cara y le dijo, creo recordar algo parecido a eres un viejo de mierda y te vas a morir de aquí a mañana, más o menos. Hostia. Menos mal que, bueno, el círculo del señor X agarró a este tipo, lo echó hacia atrás y lo contuvieron, en el sentido de qué coño estás haciendo, etcétera, 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 y lo sacaron fuera. Y en ese momento el señor X sí que nos dijo, mirándonos a los dos, que era mejor que nos fuéramos de allí. Evidentemente tanto Pedro Pablo como yo estuvimos de acuerdo y ya cuando estábamos saliendo del local, habíamos recorrido 10-15 metros, ya le estábamos dando la espalda a la puerta, yo noté un golpe bastante fuerte en la rodilla y entonces me giré, pero fue un giro completamente instintivo, o sea, no ni por un momento se me pasó por la cabeza enfrentarme a estos personajes, ¿no? Me giré completamente y había sido el personaje este que me acababa de dar, creo yo, un rodillazo. En ese momento Pedro Pablo, que había quedado en ese momento detrás mía, me agarró por el hombro, tiró de mí y dijo vamos, vamos, vamos. Se debió pensar que me iba a encarar con esto. Ya seguimos andando y no. Aquí voy a foldearle. El tema A este tío no pasó de ser, afortunadamente, no huele mucho que tenga aquí algo de farol. Lo cierto es que perfectamente nos habrían podido mandar al hospital y si no lo hicieron fue porque a ellos no les dio la gana. O sea, vamos, es que no se habría podido salvar absolutamente nada en aquel momento. Siendo francos, fue la actitud de Pedro Pablo lo que nos sacó de aquel embrollo. Estoy, vamos, completamente seguro de que si lo hubieran visto titubear en algún momento, no habríamos salido por nuestro propio pie de aquel bar. Seguramente también tenga importancia el hecho de que Pedro Pablo tiene 63 años y reventar a palos a un señor mayor, pues hombre, yo creo que ni siquiera en estos grupos entra en la cabeza de muchos de ellos, ¿no? Unos días después pudimos averiguar que este grupo ultra casualmente había decidido escoger aquel bar pues para reunirse por la mañana, juntarse todos y luego dirigirse a la zona donde iban a festejar el aniversario de su fundación, que justo era aquel día o aquel fin de semana. Hay algunos gurús de todo este mundo de autoayuda y todo esto, pues que te hablan de que no, porque la mala suerte no existe, es una cosa de actitud, bla, 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 bla. No, la mala suerte existe y nosotros la tuvimos toda aquel día. O sea, los astros se alinearon de determinada manera para que nos encontrásemos en la situación dramática en la que nos encontramos. Y bueno, hasta aquí. Terrible. Espero que os haya gustado. Ha sido un poquito diferente. Me apetecía desconectar, necesitaba descansar de toda esta... Ok. Ya no sé ni qué poner. ¿Qué pongo? ¿Qué pongo? ¿Qué pongo? ¿Qué pongo? No, es que ojalá hubiera un YouTube, pero solo de música sin copyright, macho, o algo así, en plan... Para por lo menos tener una variedad para elegir. No sé, no sé.
yo creo que vamos a dejarlo por aquí, esta sesión. Voy a poner música para finalizarla. Epa. Ahí. Bueno, vamos a darle de aquí para ausentarme. Hemos hecho muchas manos hoy, ¿eh? Yo diría que es mi sesión más larga sin contar la del torneo. Han sido 2400 manos, ¿no? Sí, 2500 vamos a llegar seguramente, casi. O sea que no está nada mal. Aquí en este tan puedo chequear, puedo apostar. Voy a chequear. Esta vez. Y aquí voy a pagar esta resubida. Aunque es bastante extraña. Y yo justo tengo una mano que él podría estar usando aquí de farol. Epa. Vale, aquí voy a apostar fuerte. Aquí o sea, fold. Y aquí voy a foldear también. Aunque bastante rara su secuencia. Ahí va. Aquí creo que voy a hacer un tercio, sí. Foldea. Vale, queda una mesa. Nos queda esta mesa. Check. Aquí diría que check call y todo. Y aquí fold ya. Bueno, fold ya en plan de check, sí. Por valor. Después, una vez que apuesta, sí que es verdad que no tiene mucha credibilidad. Podría llegar a pagar una apuesta. Pues bueno. Hasta aquí la sesión de hoy. Voy a cerrar aquí las mesas. Y hemos quedado así hoy, la gráfica. De real son 10 arriba, creo, por ahí. Y de matemáticamente, de V, menos 5. Menos 7, en concreto. Pues bueno, una sesión un poco de... O sea, mis gráficas de GTO, ¿no? En fin. La azul arriba, la roja abajo. La mítica. Bueno. Hasta aquí el directo de hoy. Bueno, llevo con este copillo de polvo o algo. No sé si llevo toda la sesión con esto. En fin. Bueno, espero que os haya gustado la sesión. La dejamos por aquí. Lo de siempre, darle like, seguirme y suscribiros al canal de YouTube. Y seguidme en Twitch, que dentro de poco ya tenemos el afiliado. Así que nada. Poco que comentar. Voy a intentar volver a darle a los streamings por lo menos más de vez en cuando, que últimamente lo tengo muy abandonado el tema. Y poco más que comentar. Espero que os haya gustado y hasta la próxima. Chao, chao.